una ausencia de micropulmonar. Y aquí también hacen énfasis en esto. Si más del 50% de la válvula pulmonar se sitúa en el ventrículo izquierdo, pues aquí ya tenemos una discordancia ventricular-arterial y ya se trata de una PGA. Entonces aquí ya no es doble vía de salida. Y si bien esto, el Taussig es bastante complicado, esto se asocia mucho a otras malformaciones, tanto cardíacas como extracardíacas. Dentro de las malformaciones cardíacas más frecuentes tenemos la coartación de la aorta, malformaciones de la válvula mitral, incluso atresia mitral, estenosis aórtica, estenosis pulmonar, interrupción del arco, obstrucción del arco aórtico, hipoplasia de arco, aorta bicúspide, straddling de la válvula tricúspide y otras anomalías coronarias que incluso se encuentran hasta en un 60%. Estas que marqué en rojo son las más frecuentes en estos casos. El tratamiento quirúrgico se puede, bueno, aquí es bastante importante saber, antes de ver lo del tratamiento quirúrgico, que es muy importante saber la localización de la CIB, la posición de las grandes arterias, que estas pueden estar lado a lado. La aorta puede estar del lado derecho, anterior o posterior, izquierdo, anterior o posterior, y si hay o no obstrucción del tracto de salida. Y dependiendo de esto, pues va a ser el tratamiento quirúrgico. Las características anatómicas a considerar: la relación del eje de conducción AV con el margen de la CIB, la relación de la CIB con la válvula septal, de la válvula tricúspide, anormalidades en la válvula tricúspide, el tamaño de la CIB, la presencia y extensión de infundíbulo, la orientación del tabique conal con la CIB, el volumen y el tamaño de los ventrículos y anomalías asociadas. Aquí en este artículo hace mucho énfasis en las malformaciones o anomalías coronarias, pero pues bueno, ya sabemos que se pueden asociar a otras cardiopatías. Y bueno, el tratamiento quirúrgico puede ser paliativo o correctivo, con una corrección total. Y el paliativo, cuando escogen aquí en el paliativo en este artículo, comenta que en pacientes recién nacidos prematuros, de bajo peso, al nacer, que tienen sindromáticos, que desarrollan otro síndrome con heterotaxia, ya comentamos el bajo peso, malformaciones extracardíacas importantes como cerebrales, renales, etcétera. Múltiples EIBs, que esto pues van a impedir que se coloque un parche, ¿no? Para redirigir el flujo hacia la aorta. El estado crítico del paciente, sepsis, que tenga neumonías, estado de choque cardiogénico, y manejo intracardíaco difícil. Cuando tenemos un manejo intracardíaco difícil o no tenemos una adecuada anatomía o el paciente, como bien ya comentamos, es muy pequeño. Esto nos va a complicar las cosas. Entonces, en estas ocasiones se prefiere hacer una cirugía paliativa, bien con bandaje de la arteria pulmonar para proteger la circulación pulmonar, un stent en el conducto o una fístula, si es que necesitamos ahora flujo, o bien procedimientos híbridos. El objetivo aquí de la cirugía paliativa es optimizar el flujo pulmonar con el sistémico, ¿ok? Y aquí tenemos los criterios que comentan en este artículo, me gustaron bastante, los que utilizan para llevar a este tipo de pacientes a tratamiento univentricular, en donde tenemos aquí malformaciones en las válvulas AB, straddling de las válvulas, que tenemos, o cuando hay una 6B que es muy lejana, hipoplasia ventricular, anormalidades en las arterias coronarias, biventricular, cuando es normal, ¿no? Las válvulas atrioventriculares, cuando la 6B se puede incorporar adecuadamente con un baffle, con un parche, para redirigir el flujo hacia la circulación, hacia la aorta. Cuando hay un tamaño de ventrículo, una función, un tamaño adecuado ventricular, y cuando tenemos una anatomía coronaria pues normal. Y aquí nos presentan algunos tipos de procedimientos para llevar al paciente a un tratamiento biventricular. Tenemos aquí el Kawashima, que es cuando, aquí esto lo sugieren en este artículo, cuando los grandes vasos están lado a lado, cuando hay anomalías coronarias. Por aquí no hay necesidad de
desinsertar las coronarias. Entonces aquí lo que hacen es, hacen un abordaje por el ventrículo. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Hacen una resección del septum conal y colocan un parche amplio para redirigir el flujo del ventrículo izquierdo a través de la CIB hacia la aorta. Y posteriormente colocan otro parche para ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho hacia la pulmón. En otros casos, y de hecho comentan que es el que más se prefiere, es hacer el switch arterial, una corrección más anatómica. Aquí vemos que antes de hacer el switch, colocan el parche de la pulmonar, bueno, de la CIB, para dirigir el flujo de la CIB hacia la pulmonar, que después va a quedar como la neoaorta, ¿no? Y después hacen el yatene. Aquí igual comentan que esto, en este tipo de pacientes que tienen la anatomía de los grandes vasos lado a lado, se puede hacer con o sin maniobra del eco. Como bien sabemos que esta maniobra es llevar las pulmonares hacia anterior para que no haya obstrucción por el flujo de la aorta. Más adelante en otros artículos vamos a comentar a largo plazo si se obstruye o no. Entonces aquí en este artículo comentan que se puede o no hacer la maniobra del eco. Técnica de Rastelli. Y bueno, pues aquí igual se hace la reducción de flujo del ventrículo hacia la aorta con el parche y se coloca con la técnica de Rastelli hacia una conexión ventrículo-pulmonar y aquí ocupan un parche, bueno, se puede ocupar el parche o se puede ocupar un tubo. Y aquí ocupan un homo injerto. Este principalmente en estenosis pulmonar, cuando hay estenosis pulmonar. Y también hacen énfasis en que hay que revisar bien y resecar para no tener obstrucciones posteriores. Ya ahora viendo el manejo univentricular, cuando hay hipoplasia severa ventricular, anormales en la válvula tricúspide, múltiples EIBs, strading de la válvula mitral, aquí se prefiere, bueno, pues paliación y posteriormente llevarlo a Glenn o Fontan. Es el primer artículo. El segundo artículo es como que un artículo más anecdótico, pero es bastante bonito. Hablan acerca de cómo se hizo la descripción de esta enfermedad por la doctora Helen Townsend y el doctor Richard Bing en 1949. Es un artículo que se publicó ya hace bastante tiempo, en el 2009, por el Royal Children's Hospital. Y pues aquí tenemos a la doctora Helen Townsend y el doctor Bing, que hicieron la descripción de esta patología. Y este es el dibujo original del artículo, ¿no?, que ellos publicaron a partir de este caso. La descripción del primer caso fue en 1949 y fue a partir de, ellos tuvieron un caso de una niña de 5 años que estaba cianótica desde el nacimiento. Ella tenía una saturación de oxígeno de 57% y una hemoglobina de 23,5. Entonces, esta paciente no quedaba claro el diagnóstico, la llevaron a un cateterismo diagnóstico. Al tercer dispario del medio de contraste, presentó un paro cardíaco, no salió del paro cardíaco y el diagnóstico se hizo post-mortem. Y bueno, ellos dijeron que habían encontrado un nuevo síndrome, habían encontrado algo que nunca habían visto. Ellos lo definieron como la aorta transpuesta, o sea, los hallazgos, una aorta transpuesta, una arteria pulmonar dilatada proveniente del ventrículo derecho, una CIB grande y una hipertrofia del ventrículo derecho. Ya después pues, se fue puliendo un poquito más esta definición, que la doble vía de salida con válvulas semilunares de lado a lado, el mismo tamaño, cono bilateral, CIB grande, subpulmonar. Y en este artículo, que si bien es pues ya bastante viejo, ¿no?, del 2009,
comentan, ¿no? Que ellos tienen muy buena sobrevida. Aquí decían que una mortalidad del 7%, este, con o sin obstrucción de la aorta. Y también comentaron una supervivencia en Melbourne del 100% con recuperación del 73% a 6 años en ese centro, ¿no? Les va bastante bien. En este otro artículo, este también es un artículo bastante bonito, que se publicó en el 2014 y me gusta este artículo porque habla acerca de la reparación totalmente quirúrgica, cómo se hace la reparación, cómo son los pasos que ellos sugieren para hacer un tratamiento quirúrgico en un solo paso para el Taussig Bing en la etapa neonatal. Y ellos también hacen énfasis que se pueden acompañar de varias anomalías como coartación de la aorta, hipoplasia de arco, obstrucción subaórtica y malformaciones coronarias. Ellos comentan que actualmente el- el- la reparación en un solo paso es el método de elección para este tipo de pacientes, que es bastante complicado, ¿no? Porque no todos tenemos el- todo pues lo que se necesita para hacer este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, esta patología en la etapa neonatal pues es bastante complicada, uno, por el tamaño del paciente. Tenemos pacientes más o menos de 3 4 kilos, que se están sometiendo a este tipo de cirugías y el reimplante en las coronarias, si bien es bastante complejo, pero la corrección de la doble vía de salida es aún más compleja que el switch arterial. Y esto, aquí en esta cirugía, si hacemos esta cirugía en un solo paso, involucran múltiples procedimientos de alta complejidad de forma simultánea. Y más si el paciente tiene, por ejemplo, una interrupción de arco, si tiene hipoplasia del arco, o sea, si hay que trabajar antes en el arco aórtico y aparte hay que hacer el switch arterial y hay que hacer aparte la redirección de flujo del ventrículo izquierdo hacia la aorta con el parche. Y pues obviamente se prolongan los tiempos de bomba, la complejidad quirúrgica pues es grande como ya había comentado, ¿no? Y bueno, contraindicaciones en este artículo, ellos comentan bajo peso, o sea, bajo peso en cirugía cardíaca menos de 3 kilos, pacientes también que tienen restricción de peso intrauterino, sepsis, neumonía, pacientes con hemorragia intracraneal, anomalías extracardíacas importantes o múltiples EIB. Estos sí nos los recomiendan. Entonces, bueno, aquí en esta primera imagen vemos una imagen bastante bonita de una doble vía de salida tipo Taussig-Bing. Aquí tenemos la arteria pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar dilatada que sale del ventrículo derecho y la aorta que está más pequeña que la pulmonar, más o menos 2:1, la pulmonar con la aorta, y la aorta saliendo del ventrículo derecho. Tenemos aquí la CIB, que es subpulmonar, o sea que nace o que está por debajo de la arteria pulmonar. Vemos aquí abajo está el conducto arterioso y además una hipoplasia del arco. Entonces, bueno, ellos comentan que para hacer esta cirugía en un solo paso, bueno, ellos comentan que se prefiere una canalación aórtico bicabal. Ellos utilizaron, bueno, primero antes de hacer la canulación, comentan que es importante hacer la disección completa, ¿no? Para después de pasar la heparina, no tener algún tipo de complejidad, ¿no? Después para la disección de los grandes vasos, de las ramas, etcétera. Eh, Ellos colocaron aquí un injerto de PTF de 3.5 milímetros y colocaron una cánula de 8 FRDLP en el tronco brachiocefálico. Ujú. Y pusieron dos cánulas bicavales de punta metálica y bajaron la temperatura a 18 grados.
Otra vez vuelven a hacer énfasis en la anatomía típica de la coronaria, más del 50%. Incluso esta se puede encontrar transoperatoria. A veces no se detecta en el eco, en los exámenes preoperatorios, y pues la detectamos en el transquirúrgico, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones en ese momento. Ellos ocuparon cardioplegia del nido en todos los pacientes. Aquí vemos que primero hacen la sección. Ellos comentan al igual que sutura, aquí no se ve en esta imagen sutura, pero comentan que le ponen polipropileno de 6 ceros. Y aquí ya están haciendo la procuración de los botones coronarios, ¿no? Comentan que bueno, que sugieren hacer miomectomía o quitar cualquier tipo de obstrucción para que no haya complicaciones en el posoperatorio a largo plazo. Y ellos hacen la redirección de flujo o corrigen intracardíaco, colocan un parche de doble velur y lo suturan con puntos con sujete continuo con 6 ceros de polipropileno transventricular, o sea, a través del ventrículo derecho. Y aquí se ve cómo queda el parche, ¿no? Pero también comentan que si bien se puede hacer, que es bien difícil, ¿no? Llegar a hacer la dirección por la aurícula derecha y transtricuspidea, pero también dicen que se puede hacer por doble abordaje. Lo pueden hacer transventricular y transtricuspideo, y bueno, pues así ya tener una mayor visualización del defecto. Y aquí, pues bueno, colocar un parche bastante amplio para evitar las obstrucciones también. Y después ellos hacen la reconstrucción del arco aórtico. Aquí tenemos clampeada los supraórticos, bajan temperatura. Ellos comentan que mientras baja la temperatura a 18 grados, aprovechan ellos para hacer la dirección de flujo del ventrículo izquierdo, o sea, para colocar el parche. Lo hacen bastante rápido, ¿no? Un neonato. Pero bueno. Y colocan el parche. Esto lo colocan con sutura 7 ceros de polipropileno y bajan el flujo para hacer este paso a 30 o a 40 mililitros por kilo minuto en la perfusión. Ahora, en todos los pacientes, el tronco de la arteria pulmonar pues va a estar dilatado. Entonces ellos comentan que, bueno, se puede colocar un parche aquí para evitar el mismatch. Y bueno, esto lo suturan con 7 y 8 ceros de polipropileno. Ellos, aquí en esta gráfica, en esta imagen, hacen la maniobra de Lecomte, aquí la podemos ver. Y bueno, y aquí ya colocan nuevamente los botones en la que va a ser la neoaorta y ponen un parche de autólogo y lo suturan con 7 ceros. Bueno, como aquí está el procedimiento ya terminado. Resultados, ellos tienen muy buenos resultados en Atlanta. En este hospital tiene una mortalidad operatoria del 0 al 7%. O sea, son expertos en este tipo de pacientes. Cuando tienen pacientes que se asocian la obstrucción de arco y anatomía coronaria típica, ellos comentan que se asocia así a alta mortalidad. Ellos concluyen y sugieren que el tratamiento en una etapa o la corrección en una etapa es la de elección, en la etapa neonatal, que tienen una baja mortalidad operatoria y buenos resultados a largo plazo, sí, en su centro hospitalario. Y la reparación por etapas, ellas lo sugieren en recién nacidos de bajo peso y asociación de malformaciones y patologías extracardíacas graves. Entonces, bueno, este es el artículo. Y aquí tenemos otro artículo que se publicó en European Journal of Cardiothoracic Surgery en el 2023, el año pasado, y hablan acerca de el seguimiento a largo plazo cuando se hace una cirugía de switch arterial junto con la reparación de arco. Es un estudio multicéntrico en Austria
Y bueno, pues aquí, como ya vimos, unicéntrico, 50 pacientes del 2001 al 2022. Y aquí tomaron en cuenta a pacientes que tenían TGA con CIB y Tauzimbing. Entonces aquí de Tauzimbing solo fueron 37 pacientes. La intervención promedio se hizo a los 7 días, ¿eh? O sea, bastante pequeños estos pacientes. El peso, la media del peso fue de 3,38 kilos. Ellos comentaban que en algunas ocasiones hicieron la corrección del arco aórtico sin parche. En 23 pacientes de los 37, 23 tuvieron hipoplasia de arco. Las arterias, la disposición de las arterias estaba lado a lado, 23. El tiempo de bomba es muy importante. La media fue de 282 minutos y bueno, el tiempo más largo de SEC fue de 317 minutos. Y el tiempo de pinzamiento fue desde 134 hasta 165 minutos, es bastante. ¿Eh? Y el 33% de los pacientes salieron con el esternón abierto. La reintervención, ellos comentan que prefieren hacer la reconstrucción del arco usando el menos parche posible, porque ellos comentan que a la larga ellos han visto que estos son los pacientes que menos se obstruyen a largo plazo, ¿no? Y la reintervención global, no solo tomando en cuenta los de Tauzimbing, fue de un 28,6% y la mortalidad en este hospital fue del 2%, la reintervención del 34,7% y la recuartación en un 2%. Igual tienen mm, muy buena sobrevida, ¿no? Muy buenos resultados. Entonces, ellos comentan que la reparación o la cirugía del switch arterial con la reparación de arco es un procedimiento bastante seguro y que es raro, ¿no? Que ellos ocupan el parche, ¿no? Para reconstrucción del arco aórtico en su centro también. Este es otro artículo que se publicó en el 2021, ya de Society of Thoracic Surgeons, y aquí hablan acerca de los riesgos de anatómicos. El objetivo de este artículo es determinar los factores relacionados a la reintervención, principalmente de la estenosis pulmonar a largo plazo en pacientes con Tauzimbing sometidos a switch arterial. Fueron 34 pacientes desde 1993 hasta el 2018. Y bueno, la media fue de intervención fuera a los 43 días, aquí ya se sale del periodo neonatal, pero de cualquier forma son pacientes bastante pequeños, con un peso de 3,6 kilos, la media. El 64% tuvieron obstrucción del arco aórtico, anomalías coronarias en un 41%. Y aquí también comentan, los que se llevaron a tratamiento correctivo en un primer paso fueron 26 y los que se llevaron a 2 pasos fueron 8. Y aquí comentan, ¿no? Cómo se ve un paciente con un bandaje. Como bien sabemos, el bandaje de la arteria pulmonar sí es un procedimiento que se puede realizar como paliación, pero tampoco es inocuo. Sí es difícil el manejo posoperatorio en la terapia intensiva y también deforma la anatomía del tronco de la arteria pulmonar. Incluso cuando hay que reoperar a estos pacientes, a veces hay que hacer plastía del tronco. Incluso es importante también el material que se utilizó para hacer el bandaje, ¿no? Porque hay unos que no ocupan PTFE, me ha tocado unos que lo hacen con doble velur y que se adhiere al tronco y pues es imposible quitarlo. Entonces hay que hacer una reparación completa del tronco de la pulmón. Y aquí en este artículo hacen énfasis en el impacto que tiene hacer o no la maniobra del ECOM. Ellos comentan que en pacientes que tienen las grandes arterias
lado a lado, no se recomienda hacer la maniobra del ECOM. Pero en los casos en los que la aorta está hacia la derecha y anterior, ahí sí es recomendable hacer. Y aquí en estas gráficas podemos observar los que tienen la aorta hacia la izquierda y anterior. A todos se les hizo LECOM. Y aquí tenemos que, a pesar de que se les hace LECOM, también pueden tener una posibilidad de estenosis pulmonar a largo plazo. Y aquí en los pacientes que tienen anatomía de los grandes vasos lado a lado, comentan que a 10 se les hizo LeCompte y a 4 no. Y aquí llama mucho la atención que a los pacientes a los que se les hizo LeCompte sí tuvieron obstrucción a largo plazo y a los que no, no tuvieron obstrucción. Eh, bueno, pues este es un artículo de 34 pacientes que estudiaron a 25 años. La mortalidad hospitalaria de 11%, una mortalidad tardía de 2,9%, como que un poquito más creíble, siento. Y la reintervención 41%, 26 pacientes con estenosis pulmonar, y ellos notaron que la estenosis pulmonar se presentaba más cuando la relación del tamaño del anillo con la pulmonar y la aorta, ahí había una mayor desproporción. Entonces, a largo plazo. Mm, Aquí tenemos un paciente que tuvimos nosotros en nuestro hospital. Es un paciente masculino de 3 meses. Aparentemente nació sin complicaciones. Llegó de traslado a otro hospital con ventilación mecánica invasiva, con diagnóstico de una neumonía para manejo médico. Y durante el abordaje, pues bueno, se detectó una cardiopatía congénita, se vio que tenía una W de salida tipo Taussig-Bing. Aquí tenemos el ecocardiograma que se le hizo cuando llegó el paciente, una CIB grande, amplia, que la describían en el ecocardiograma de 11 por 15 milímetros, que nosotros ya transquirúrgico la encontramos de 20 por 20, si era bastante grande. Aquí vemos como la pulmonar y la aorta, ¿no? Además de esto, el paciente tenía una hipoplasia severa y una obstrucción de la aorta, del arco aórtico. El paciente llegó grave, requirió de soporte inotrópico, vasopresor, doble vasopresor. Estuvo con acidosis metabólica persistente, requirió de manejo con diuréticos y tuvo un paro de 4 minutos. Asistido, sí. Después se optimizó un poco el paciente, ya lo presentamos en sesión médico-quirúrgica y pues teníamos pues aquí el dilema, ¿no? Si lo llevábamos a cirugía paliativa o cirugía correctiva en un solo paso. Desafortunadamente en nuestro hospital no contamos con soporte circulatorio, con ECMO. Eso también se debió de haber tomado en cuenta. Eh, y pues bueno, se decidió llevar a manejo en una sola etapa, una corrección. Aquí en este video podemos ver la anatomía del paciente de 4,3 kilos, dijimos. Aquí está la orejuela, la arteria aorta, ¿no?, que sale del ventrículo derecho. Aquí tenemos las arterias coronarias que encontramos que solamente tenían un ostium en el transoperatorio. Aquí vemos la aorta bastante dilatada, 2:1 en relación con la aorta. Disecamos toda la aorta hacia arriba, hacia los supraórticos, para hacer la canulación directamente en la arteria inominada, en el tronco brachiocefálico. Aquí se ve la hipoplasia del arco, el conducto arterioso. ¿Sí? Aquí está el conducto, ya lo tenemos ahí ligado, que posteriormente pues se seccionó, ¿no? Aquí tenemos la rama
izquierda la arteria pulmonar, la rama derecha de la arteria pulmonar, y lo llevamos a, y nosotros optamos por hacer una canulación aorto-bicabal, dos cánulas, una pacífico arriba en la cava superior, inferior una recta. En la tronco brachiocefálico no colocamos nosotros injerto de PTFE, lo canulamos directamente con una DLP de 8 FR. Y bueno, entramos a circulación extracorpórea. Iniciamos primero con la sección y sutura del conducto arterioso. Eh, Seguimos con la ampliación, con la restitución, con la plastía del arco. Lo hicimos con un parche de PTFE en ese momento. Sí, con parche de PTFE ocupamos sutura de 6 ceros, PT continuo. Y para el tratamiento intracardíaco, la redirección de flujo se hizo con un parche de Dacron con 5 ceros. Se intentó hacer el abordaje por la aurícula derecha, transtricuspidio, bastante complejo. Decidimos ya mejor hacerlo transventricular, que si bien es lo ideal, pero tampoco una ventriculotomía tan amplia y es inocua, ¿no? Entonces, bueno, al final se hizo el abordaje por este medio, se colocó el parche para dirigir el flujo y la cirugía del switch arterial, el YATEN. Para este se usó 6 ceros y para las coronarias 7 ceros de polipropileno. Este, estos pacientes, después de tener, bueno, antes y después de tener este paciente, son pacientes bien, bien, bien complicados, ¿no? Porque primero la anatomía, este, si bien en la doble vía de salida no se puede definir bien por eco, o sea, tenemos ahora hasta las impresiones 3D, ¿no? En doble vía de salida, que es lo que más se utiliza, porque sí es de las patologías más complejas para hacer un diagnóstico preoperatorio. Entonces, sí nos podemos llevar varias sorpresas en el transoperatorio, sí, pero pues considero, bueno, que esto, pues lo tenemos que estar preparados para, si es que llegamos a encontrar algún tipo de malformación, como en este caso que él tenía una malformación coronaria, ¿no? Tenía un ostión único, lo cual pues no consideramos en ese momento que fuera una contraindicación para hacer el manejo. También sí se pudo haber hecho porque también pensamos, ¿no? Es mucha bomba para este niño. En los tiempos de bomba de nosotros fueron de 200, ¿dónde están 200? Para no mentirles, tengo la foto, que no la puse, 261 minutos de SEC, 111 minutos de pinzamiento aórtico, que ya después haciendo la revisión de los artículos, pues no estamos tan descuadrados, ¿no? Con la literatura mundial, pero sí es una bombota, ¿no? O sea, sí, un tiempo bastante prolongado para este paciente. Si no tenemos un soporte circulatorio para el postquirúrgico, pues sí pudimos haberlo llevado también a paliación con arreglando el arco primero y colocando un bandaje en la arteria pulmonar. Entonces, este es el caso que tuvimos nosotros en nuestro hospital, y a partir de esto eh, hice la revisión de los artículos. Espero que les haya gustado algún tipo de pregunta, comentario que tengan acerca de esta patología y del manejo quirúrgico. Gracias, Liz. Pues felicidades digo, primero por su caso. La verdad es que creo que, como lo dijimos desde el principio, son casos retadores y pues lo mencionaste mucho, ¿no? O sea, hay centros especializados, centros que se exponen a muchos de esos casos y seguramente eso también es lo que les da los buenos números. Creo, al menos en nuestro centro, no es una patología que llegue frecuentemente y más, ¿no? A la edad neonatal. Entonces, yo creo que sí es un caso, digo, es una patología
que aporta mucho. Y bueno, también comentar que creo que el tema de las impresiones 3D es parte fundamental hoy. Yo creo que es en las patologías donde es 100% aplicable y creo que, como lo decías, de por sí son bombas prolongadas, son de las herramientas que nos van a ayudar porque ya entras incluso con una idea un poco más general y más bien más real de lo que vas a encontrarte, ¿no? Yo creo que hoy, híjole, no sé, o sea, al menos cuando te presentan a lo mejor un caso de estos en la edad de natal, yo al menos sí lo dudaría en decir, híjole, lo meto, lo corrijo, de repente te puede tocar ahí como que, bueno, sí, pero pues resulta que tiene hipoplasia del arco y entonces, como dices, ya tengo que meter y a lo mejor hacer paro circulatorio y a lo mejor los flujos y de repente ahora métete y haz el bafle y luego haz el yatén. Entonces, la verdad es que creo que sí son patologías retadoras. Muchas felicidades, es una muy bonita revisión y bueno, también felicidades por tu caso. Bueno, pues me gustaría escuchar la experiencia del resto. No sé si alguien más tenga experiencia en estos casos, evidentemente, o algo que nos quisiera compartir. Antes de eso, sí me gustaría comentar que sí, el switch arterial sí es complejo, ¿no? Pero la doble vía de salida y en esta edad, uff, es mucho Claro. más, el doble, el triple, no sé. Sí, por Cuesta supuesto. mucho, sí, bastante complejo eso. Sí, completamente de acuerdo. Muy bien, pues no sé si tengamos preguntas, comentarios para el doctor Alice. Otro caso de una de mis compañeras de la residencia, yo siempre hablo mucho con ella. En esta ocasión no está conectada Sharon desde Colombia, está en Medellín. Me comentaba, ¿no? Siempre comentamos los casos. Ella tuvo un paciente similar a este, de 3, 6 meses aproximadamente, y comenta que igual decidió hacerle el tratamiento quirúrgico en una sola etapa. Los tiempos de bomba fueron muy similares a los que nosotros tuvimos. Ella lo montó en ECMO, salió en ECMO, y estuvo en ECMO bastante tiempo, creo que 3 semanas. Salió con esternón abierto, lo destetaron del ECMO y al final hizo una arritmia cuando estaban ya cerrándolo en la cirugía, en la última cirugía, y pues murió el paciente. Entonces, estos pacientes son complejos y tienen alta posibilidad de morir desde antes de operarse, durante la cirugía o en cualquier otro procedimiento, por lo más mínimo que sea, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y eso que ella en su centro, pues Tiene son como- los más grandes, ¿no? De Colombia. Yo la invité, pero no pudo estar. Me decía, Liz, o sea, yo en mi hospital tengo todo, o sea, y aún así pasan estas cosas, ¿no? Sí, Entonces, de son acuerdo, pacientes bastante complicados. de acuerdo. Doctor Bolio, adelante. Sí, hola, buenas noches, Liz, pues mucho gusto y además felicidades por esto que tuvieron este caso. La verdad es que sí es un caso, es muy raro. Yo nada más quería hacer, pues bueno, más bien un pequeño corolario de lo que se vio el día de hoy. Uno, estamos hablando de una de las patologías más difíciles de siempre, que es doble vía de salida del ventrículo derecho. Dentro de la doble vía de salida del ventrículo derecho, podemos tener todo un espectro de las dos arterias saliendo del ventrículo derecho, pero en cualquier posición, desde posición nada más donde está cabalgando un poquito la aorta o está cabalgando hacia el ventrículo derecho y eso pues se resuelve cerrando la comunicación interventricular. Luego las que se acompañan con estenosis pulmonar o estenosis subaórtica, pues que eso pues complica las cosas. Y dentro de todo este espectro de doble vía de salida del ventrículo derecho, viene específicamente la que describen Tausig y Bing, que es la anomalía de Tausig-Bing. Yo creo que lo característico anatómicamente hablando de la anomalía de Tausig-Bing es que tenemos los vasos lado a lado en posición de transposición, ¿no? O en posición de transposición anteroposterior. O sea,
A partir de que la aorta se va a una posición de transposición, ahí podemos hablar de Tausigling. En teoría no tienen estenosis subaórtica ni subpulmonar, pero sí es muy característico que tienen el septum conal. Entonces, al haber un doble cono, incluso a veces, el Tausigling, yo creo que eso es lo que le da la característica al Tausigling. Entonces, en el artículo incluso de la técnica quirúrgica, a veces hay que resecar un poco el septum conal para poder cerrar bien la comunicación interventricular y no dejar ni estenosis subaórtica o ni estenosis pulmonar. Entonces, sí, eso es parte de lo que complica las cosas. En general, entonces, Tausigling es doble vía de salida de ventrículo derecho con posición de transposición los grandes vasos, ya sea lado a lado o aorta anterior y pulmonar posterior. Eh, ya dependiendo de esta posición es donde uno dice, ok, lo que tengo que hacer para corregir es cerrar la comunicación interventricular, pero mandando el parche hacia tunelizar hacia la arteria pulmonar, que después se va a convertir en aorta, pero sí tener cuidado de ese septum conal, de que no me cueste trabajo y de que no vaya yo a dejar una estenosis. A veces sí hay que resecar un poco de septum conal y eso es como si fuera un falot. Exactamente, Luego, como si fuera un falot. Yo me sí, acuerdo mucho y sí, sí, sí hice resección de esa. de esa como estenosis que va quedando ahí abajo, ¿no? Exacto. Ahora, el, el otro punto es, bueno, en este caso se acompañó, o sea, no siempre Tausigling se acompaña de hipoplasia del arco aórtico. O sea, este No, es un Tausigling con coartación de aorta o con hipoplasia del arco antes aórtico. de ver así. Entonces, pues sí, hay que resolverlo. Eh, el, la manera de, entonces, lo que hay que hacer en Tausigling es cerrar la CIB y hacer un YATN, y si hay hipoplasia del arco aórtico, pues resolver también la hipoplasia del arco aórtico. Eh, en general, nosotros, pues es una patología rara, o sea, pocas veces, ya hace mucho que no llega así como tal un diagnóstico de Tausigling. Antes de repente como que era más frecuente, pero sí ya hablar de doble vía de salida de ventrículo derecho tipo Tausigling, como que siento yo pues que nos ha disminuido el diagnóstico. Cuando se presenta con hipoplasia del arco aórtico, eh, alguna vez hicimos cerclaje, cuartectomía, cerclaje, evolucionó el niño más o menos estable y órale, hacer el YATN. Y en el momento de hacer el YATN, fatal porque nada más el haber tenido que hacer el cerclaje, se pega la banda. Nosotros siempre usamos Gore-Tex, no se nos pega mucho, pero más que nada me refiero a la disección. Eso implica disecar también la raíz, un poco en la raíz aórtica, y encontrar las coronarias todo adherido, no se encuentran fácilmente, no se pueden disecar, y sí me acuerdo mucho de algún caso que llegó al YATN y en el momento de hacer el YATN hubo ahí una complicación fatal con las coronarias, que se seccionó una coronaria, no la pudimos salvar y el paciente falleció. Entonces, el, el, este, yo sí estoy de acuerdo que si doble vía tipo Tausigling, o siempre que va a implicar hacer después un YATN, sea la patología que sea, yo prefiero no hacer cerclaje. Y bueno, en un caso extremo, a lo mejor un paciente de muy bajo peso o o que las circunstancias, el niño esté grave y que sea de muy alto riesgo meterlo a la corrección, si uno hace la resolución del arco aórtico y tenemos que hacer por fuerza, o sea, si se hace una cuartectomía, pues hay que hacer cerclaje de arteria pulmonar, pero prácticamente yo diría que el niño no se va a su casa hasta que no se haga el YATN, o sea, esperar a que se resuelva el periodo agudo de que esté complicado, que suba un poquito de peso, pero que en cuanto llegue a 3 kilos, 4 kilos, hacer el YATN antes de que haya muchas adherencias y que ya no pueda uno, o que se complique más el switch arterial por otras razones, ¿no? Entonces, pues nada más, ¿no? Son casos raros, doble vía de salida del ventrículo derecho y además Tausigling, sí, adelante. Y sí, también de acuerdo, o sea, yo creo que la decisión de hacer el ECOM o no hacer el ECOM va a depender de lo que
se encuentre uno ahí, ¿no? En cirugía pediátrica siempre decimos, pues se hace, ¿dónde haces la anastomosis? Donde lo pida, donde pida la Exacto. propia arteria pulmonar que uno haga la anastomosis, ya sea por medio de un LECOMP o sí haciendo el LECOMP. Y sí, pues sí, hay que hacer a veces una plastía de reducción o recorrer, por así decirlo, la inserción del tronco de la arteria pulmonar al momento de hacer el ECOM. O no, pues eso yo creo que como lo pida. En resumen, doble vía de salida del ventrículo derecho implica un septum conal, tener cuidado con las válvulas, casi en Taussig Beam casi no se atraviesa la válvula tricúspide a la hora de tunelizar, porque pues está uno tunelizando hacia la pulmonar. Y y si tiene hipoplasia de arco, pues tratar de hacerlo en un solo tiempo. En caso de tener que hacer cerclaje de arteria pulmonar, no dejar pasar mucho tiempo para hacer el yatene y dependiendo de la posición de los grandes vasos, decidir o no hacer la maniobra del ECOM. Pues, mm, a seguir operando, pues no, cuando se nos presenten estos casos, yo creo que no hay de otro. Sí, fíjese, doctor, que uno de mis maestros, de mis grandes maestros del instituto, cada que operábamos un caso así, nos decía, deseo que el primer caso que te toque cuando salgas de aquí sea una doble vía de salida. Ay, qué mala onda. Ya, incluso nos decía para que se te quite esa risa, ¿no? Y todo, el doctor, pero sí. Y no, sí, bonito caso, pero sí es bastante complejo. Sí, Otra cosa importante también lo que usted dijo, doctor, del ECOM, ¿no? Y que aquí en la cirugía de cardiopatías congénitas no son recetas de cocina. O sea, este caso lo operé con un cirujano de adultos, él me ayudó. Y me decía, Liz, o sea, no vas a hacer el ECOM. Y yo no. Pero ¿cómo si así es la técnica? O sea, ¿por qué le vas a poner parches si así no es la técnica? Y yo, pues, si somos los congenitólogos, todo lo queremos arreglar con parche. En el momento transquirúrgico, uno es donde o sea, sí están las técnicas, ¿no? Pero en el momento de la cirugía, uno a veces puede variar, ¿no? sí, claro. Sí, y eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? Que es muy bonito operar en el papel, ¿no? Pero a la hora que estás ahí con el paciente, es más, de los dibujos del artículo, bueno, pues ya quisiera que los niños vinieran así de esquematizados, ¿no? Casi, casi. Claro, Pero a la hora de la hora, las relaciones de las coronarias, de los grandes vasos, de las válvulas, de dónde voy a poner el túnel, de si se atraviesa una válvula, todo eso a veces no se considera y no se pueden protocolizar. O sea, llega un punto donde cada caso es diferente y no puedes seguir al pie de la letra una guía, nada más son recomendaciones, pero tienes que estar haciendo lo que te va diciendo en ese momento qué es lo que tienes que hacer, o sea, y eso pues solo se hace, sí, leyendo mucho teniendo todos los escenarios en la mente, ¿no? Para tomar decisiones, si se me presenta, si están muy lado a lado, si están anteroposteriores, si tiene mucho septum conal, si no tiene septum conal, si se me atraviesa la tricúspide, si no se me atraviesa, si la ceiba está medio alejada, si tal, todos esos escenarios hay que pensarlos antes de hacerlo. Evidentemente, pues, sí, las reconstrucciones en 3D de las tomografías ayudan muchísimo, pero pero sí, a la hora de estar ahí con el paciente, una cosa es lo que se puede hacer una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es la que se puede hacer, ¿no? claro. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Sí, En este caso, por ejemplo, se pudo haber hecho la plastía, la reconstrucción del arco, el yatene, sí. Y se pudo haber dejado la doble vía y se le pudo haber puesto un banding. Ujú. o sea, haber no cerrado la ceiba y ponerle un Exacto. cerclaje. Mm, no, lo que pasa es que yo creo que resulta, o sea, si ya estás haciendo una transposición, una retransposición, pues si estás haciendo ya el yatene, tienes ahí tu anastomosis de arteria pulmonar, la neopulmonar, en primer lugar, siempre te queda un tronquito muy cortito
En segundo Ujú. lugar, tendrías, o sea, hacer un cerclaje. Pues la verdad es que yo creo que no tiene caso. Yo creo que el cerclaje se hace como, o nunca he conceptualizado pues que el cerclaje lo haga Después de hacer. para proteger, para no cerrar la CIB. Claro, El cerclaje lo haces para mantener, en un momento dado, para paliar en lo que llegas al yatene, ¿no? Si ya exacto. estás haciendo el switch arterial, la verdad es que ya debe uno intentar cerrar la CIB. Ahora, si no se logra cerrar la CIB o porque te está comiendo el tiempo o está muy friable el tejido o algo, bueno, ok, a lo mejor pensar en hacer un cerclaje, pero no como algo planeado, sino como algo necesario ahí porque ves que el paciente no está respondiendo como quisieras o las condiciones, porque esa es otra, siempre son bebés recién nacidos, el manejo preoperatorio, en qué condiciones llega el paciente a la cirugía. Y a veces estás dando un punto y te quedas con el tejido ahí de la comunicación interventricular y no tienes manera de anclar bien el parche porque el tejido está muy friable. Bueno, ya como un caso desesperado, a lo mejor sí, ok, ya hice el switch arterial, vamos a tratar de sacarlo vivo sin cerrar la C y B y dejando un pequeño cerclaje. Y en ese sentido, a lo mejor, según como vea uno las cosas, más que un cerclaje por fuera, conviene dejar una especie de estenosis pulmonar, a lo mejor poniendo una pequeña rondanita dentro de la arteria pulmonar para que no se deforme mucho, ¿no? Ok. Pero sí, yo en lo personal no lo he pensado así como, o sea, sí sería, si hemos hecho algún cerclaje así como caso desesperado, sabes que esto no va a salir, sabes que desmonta esto, ¿verdad? Sácalo no cierres la ceiba y hazle nomás un cerclaje, ¿no? Cambiar ahí la decisión sí se puede, pero por la evolución del paciente. No Sí, sé si alguien más opine. Tú, Carlos, ¿qué yo sí opinarías? coincido, ¿no? O sea, a fin de cuentas, a lo mejor planeado sí irías como a hacer la corrección total, pero creo que es válido, ¿no? Un poquito, digo, la patología a lo mejor de la interrupción del arco que tiene CIB o ese tipo de patologías que tú ya pues, en el arco te echaste pues, mucho tiempo de bomba, un paro circulatorio, si existe paro circulatorio, ya llevas, o se te desgarró, etcétera, y de repente dices, no, yo creo que no vamos a ningún lado, o se me va a complicar. Yo creo que es válido, o sea, yo lo considero como un procedimiento válido, pero sí, como dice el doctor, no como programado, no como entrar con el plan de, no, pero bueno, Sí, sí creo que son herramientas y como lo dijiste, ¿no? Sobre la marcha, tener alternativas, ¿no? Tener alternativas para esto. Otro Ahora, punto, exacto, si se está prolongando mucho, tuviste que hacer la plastía del arco y y ves que la cosa no va muy bien y todo, ok, ¿sabes qué? No hago el yatene, ya hice la plastía del arco, le pongo un cerclaje de arteria pulmonar, lo dejo que se recupere y lo meto, no sé, o sea, si se puede y si se logra cerrar el paciente, pues lo meto en unas cuantas semanas, no sé, a que se recupere y que no se vaya a su casa y ya que el niño esté más o menos estable, otra vez, ahora sí meterlo a switch y el cierre de la comunicación interventricular. que al final es un poco como lo que describen, ¿no? En las correcciones por estadios. Yo tuve un caso en Tijuana justo de un bebé que parecía que era solo la doble vía, íbamos a hacer cierre del conducto y cerclaje porque el niño pesaba menos de 2,5 kilos, ¿no? Pues nos encontramos que estaba coartado y que tenía hipoplasia del arco, pero ya por toracotomía. Entonces tuvimos que hacerle ahí como una plastía del arco, le hicimos un cerclaje y lo llevamos a corrección ya mucho más grande, ¿no? Entonces creo que al final el concepto no es malo, ¿no? O sea, ahora, idealmente, pues evitaría la esternotomía, si es que pudiera avanzar el arco por una toracotomía, ¿no? Pero creo que son estrategias. O sea, a ver, yo creo que el punto para mí es, Ahorita voy. tengo, ¿qué tengo y qué puedo hacer, ¿no? Porque al final de cuentas dices, bueno, a ver, hacerle una corrección en un solo tiempo a un bebé de 3 kilos, pues, y en Atlanta les va increíble, sí, pero, por ejemplo, ¿cómo está? Algo creo que hoy muy importante, SECMO, ¿no? O sea, al final de cuentas es una herramienta que al final del día te va a ayudar mucho en estos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, acá, incluso en México, con algunos compañeros,
Son de esos casos que es la doble vía que metiste, que le hiciste un bafle y entonces tienes un montón de estructuras y que si no lo pones en ECMO, pues al final de cuentas no va hacia ningún lado, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que adaptar mucho a lo que tenemos, a nuestra experiencia y a qué le estoy apostando que me va a ir bien, ¿no? Claro. Muy bien. Pues no sé si tengamos más preguntas, más comentarios para la doctora Liz. Creo que nos podríamos echar aquí toda la noche hablando de doble vía, nosotros de cirugía. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario para la doctora Liz? Yo nomás una recomendación a todos. El libro de Aldo Castañeda trae chiquito, muy sencillo, pero muy didáctico el esquema de en doble vía, no de Tausig-Min, sino de doble vía, cómo está la disposición de los grandes vasos para decidir Rastelli, decidir cierre solo de la C y B o decidir switch arterial, ¿no? También. Está bonito ese capítulo, está muy padre el libro de Aldo Castañeda. Buenísimo. Muy bien, Liz, ¿algo con lo que quieras terminar tu sesión del día de hoy? Pues nada, gracias por el espacio, por el tiempo, por los comentarios y espero les haya gustado el caso y la revisión que hicimos con mucho gusto, con mucho cariño, para compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias, Liz. También agradecerle, veo muchos nuevos conectados, caras nuevas, seguramente fieles seguidores de la doctora Liz. Es un foro abierto, invitarlos semana con semana. Estamos aquí todos los lunes 8:30. Por favor, nos va a dar mucho gusto recibirlos. La doctora Ilse Uribe, ella es intensivista cardiovascular pediatra, que hoy está en Nicaragua. No es cierto, El Salvador, me estoy confundiendo. Nos va a presentar la próxima semana qué hay de nuevo en el manejo posoperatorio de la patología de Fallot. Ellos participan ahí con algunas jornadas médicas con centros de Estados Unidos y de Alemania. Entonces nos va a presentar un poquito su experiencia y esto en qué hay de nuevo en el manejo posoperatorio. Pues nada, agradecerte, Liz, nuevamente. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, pues nos vemos la siguiente. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Bye bye. Gracias.